En los años 60 del siglo XX, en los Estados Unidos, grupos pacifistas, estudiantiles, antirracistas y partidos de izquierdas confluyen en lo que se denominó la Nueva Izquierda. Entre sus filas se encontraban las feministas, que participaban ya activamente en el movimiento de liberación de las mujeres y en la lucha por los derechos civiles. Un feminismo social incipiente que, de la mano de algunas profesoras universitarias con experiencia militante, comenzaba a verter sus contenidos dentro de la academia y a abrir nuevos espacios donde las aspiraciones feministas tuvieran cabida. En España, los largos estertores del franquismo hacían un poco más lenta la evolución del movimiento feminista. Si bien la pervivencia de instituciones como la sección femenina de la Falange Española no cejaban en su empeño por mantener un control ideológico sobre las mujeres, existían ya publicaciones que empezaban a incluir textos comprometidos con los ideales del movimiento. Pero sería Vindicación Feminista, la revista fundada en 1976 por Lidia Falcón, el primer medio de expresión propio y uno de los hitos fundacionales del movimiento feminista español. Bueno, los primeros movimientos empezaron en los años 70, la Asociación de Mujeres Universitarias, años 70. El movimiento feminista estaba en ese momento también en la transición con los partidos políticos que estaban en la clandestinidad, pero aún así los partidos políticos y los sindicatos tuvieron que aceptar que las compañeras de partidos políticos y sindicatos plantearan el tema de la igualdad, que no es otra cosa que estemos también en los mandos. Pero las expectativas que las mujeres militantes habían depositado en las fuerzas de izquierda, haciendo esencial su proclama de lo personal es político, se verán defraudadas por un modelo de transición democrática excesivamente basado en el consenso. El Pacto Democrático dejaba fuera las reivindicaciones de las feministas que, escaldadas por su doble militancia, entendieron que la lucha por la igualdad política y social de las mujeres era un camino a emprender en solitario, y que había que empezar desde la base, con una orientación pedagógica casi pueril, a explicar qué era aquello de la igualdad. Habitualmente se piensa que la discriminación es lo principal para definir qué pasa con la igualdad, y yo creo que nos va a venir bien distinguir una cosa de otra. Por ejemplo, la igualdad es crear algo que no existía anteriormente. Por ejemplo, el derecho a una maternidad con una baja absoluta para las empresas, por ejemplo, el derecho al permiso de paternidad. En cambio, la discriminación es simplemente tomar nota de dónde están las desigualdades. Por ejemplo, que solamente hay un 13% de mujeres catedráticas, o que la primera catedrática de ginecología fue del año 2006, o que no hay más que 3 mujeres en la Academia de la Lengua, incluso hace muy poco entró un arquitecto, ¿no? En las últimas décadas, la labor crítica llevada a cabo por el feminismo ha evidenciado estrategias patriarcales que, bajo la apariencia de igualitarias, siguen menoscabando la vida de las mujeres, incluso de las generaciones más jóvenes. Si bien son innegables los logros alcanzados desde su vocación más práctica y el acceso a la educación superior y al mercado laboral ha dado un giro copernicano a la experiencia de las mujeres, la recurrencia de discursos como el del instinto materno-filial erige aún una frontera infranqueable entre ambos sexos, en todos los ámbitos profesionales y académicos. Hay muchísimos aspectos, pero sobre todo en lo que yo llamo las disciplinas biosociales, que son las disciplinas que se utilizan para mantener digamos, la división en géneros de la sociedad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en antropología, pero también en primatología, el aumento de mujeres primatólogas, por ejemplo, a partir de los años 60, pues hizo que la disciplina variara sustancialmente. Se pasó de observar a los machos primates en cautividad en los zoos y a fijarse solamente en los machos primates, a hacer historias de vida como ha hecho Jane Goodall o como hizo Diane Fossey o Birute Galdikas, que se han centrado en otros grupos, no solamente en el macho dominante, y además han ampliado a otro tipo de primates, no solo aquellos que confirmaban el carácter dominante y agresivo del macho, que es muchas veces para lo que se usaba. Las investigaciones de estas mujeres científicas pusieron bajo la luz los sesgos androcéntricos que desde las ciencias duras emigran a las ciencias sociales y desde estas a los imaginarios y comportamientos de la sociedad. Con ello, contribuyeron a realizar un pertinente escrutinio del conocimiento científico y de su presunta e inherente neutralidad. Una neutralidad
heredera del dualismo de Occidente, presente en la base de nuestro pensamiento, esto es, la ciencia y los saberes tradicionales, la razón y el sentimiento, el hombre y la mujer. La literatura tradicional, sobre todo la literatura masculina, pero también por identificación o también por socialización, mucha literatura de mujeres, pues ha considerado fundamentalmente esa parte de la identidad femenina como esposa y como madre, pues de manera prioritaria. La mujer siempre se le ha representado como ser amado, primero, y luego ya como esposa y como madre, ¿no? Vamos a ver, eso es una construcción cultural y por lo tanto la literatura la recoge y la ha recogido tradicionalmente. La mujer se ha considerado siempre desde esa vertiente y luego como en contraposición es la mujer lujuriosa, la mujer tentadora y la puta, o sea, así de claro. La crítica literaria surgida en la década de los 70 resultó crucial en el análisis de la problematicidad del sujeto femenino. Obras paradigmáticas como Política sexual de Kate Millett dieron la vuelta al canon masculino de toda la literatura prestigiosa de habla inglesa, poniendo en la palestra a escritores como Henry Miller o D.H. Lawrence, que insistían en una construcción de la mujer desde las fantasías masculinas. Estas precursoras de la nueva literatura instauraron un clima intelectual de controversia que fue avanzando desde lo marginal hasta lo legítimo y desde el mundo anglosajón al resto de Europa. En cuanto las mujeres tuvieron acceso a la profesión académica, a ser académicas ellas mismas, y en cuanto empezó esta crítica feminista a tener peso en la universidad, claro, propició un cambio enorme, ¿no? Propició un cambio enorme porque se empezó el tema de los estudios de género dentro de la universidad, de los estudios feministas, la teorización feminista. Luego además se empezó a introducir en el canon pues la obra de mujeres, no solamente la obra de los grandes escritores consagrados de siempre, sino que ya se empezó como a revisar, por ejemplo, escritoras que habían tenido una importancia sustancial en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XX a principios, pero que luego pues las políticas editoriales y luego también las instituciones académicas, que mayoritariamente estaban en manos de hombres y a las que a las mujeres les costó mucho acceder, pues empezó a cambiar las políticas. La convivencia de la teoría crítica feminista y de la militancia social fue afianzando un corpus de conocimiento que a fines del siglo XX entra definitivamente en la academia. Adoptada como transversal de otras corrientes de pensamiento de carácter también vindicativo, la corriente de género tuvo entre sus aciertos la definición de categorías de análisis como la de patriarcado o género, instrumentos hoy indispensables para toda práctica institucional que se precie de igualitaria. Para aplicar categorías feministas tiene que haber mujeres u hombres, pero en este caso es evidente que llevamos muchísimo más tiempo en términos curriculares y en términos de vindicación, mujeres feministas en el poder. De no haber mujeres feministas en el poder, lo que hay es una transacción entre varones, es decir, colócame a esta chica. En este sentido, las categorías de análisis significa únicamente la igualdad, democratizar los espacios, es decir, las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades en una cátedra, las mismas oportunidades en un partido político, las mismas oportunidades en un consejo de administración. Es democratizar, no es colocar chicas, es democratizar. Y democratizar los espacios implica también aplicar planteamientos epistemológicos adecuados y metodologías que incorporen las subjetividades de cada dinámica social, desterrando así, al menos a un nivel analítico, el mito de la objetividad, del pensamiento androcéntrico capaz de explicar el mundo. La perspectiva de género se afana por buscar nuevos patrones de organización de los datos científicos no reconocidos con anterioridad. La mirada feminista enseguida se dio cuenta de que no se tenían en cuenta las mujeres a la hora de enfocar las disciplinas científicas, bien por sesgos metodológicos, por ejemplo, uno de los más triviales y que se vio enseguida es como en medicina muchos de los ensayos clínicos que se hacen o que se hacían, porque eso ya se ha corregido, pues se hacía solo con varones, no se hacía con mujeres. Y luego todo eso ha llevado a un cuestionamiento de la propia concepción de la ciencia,
desde la teoría feminista se critica esa idea tradicional de la ciencia que es muy positivista y que piensa que la ciencia es simplemente teorías más evidencia que sirve para confirmar esas hipótesis o esas teorías. El feminismo considera que la ciencia es una práctica social y como tal tiene sesgos y está sujeto a diversos factores de todo tipo, no solamente económicos, ideológicos, sino también, por supuesto, de género. La proliferación de mujeres en los distintos ámbitos profesionales y académicos ha permitido a la teoría feminista ir conquistando el ámbito de lo público al testimoniar con su experiencia las relaciones de poder que definen el género y las estructuras sociales que consolidan la desigualdad. Cuando aparecen desigualdades, lo principal es buscar mecanismos para compensarlo. Es decir, que si yo tengo una carrera por delante y soy atleta y resulta que yo salgo un minuto más tarde, no se me puede esperar el mismo resultado que si salgo al mismo tiempo que los demás corredores. Esa discriminación hace que los hombres jueguen con ventaja, no por ellos mismos, sino por cómo está montada la sociedad. Para evitar esto se crea la discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Medidas que favorezcan a las mujeres para que estén en igualdad de condiciones, es decir, que yo salga al mismo tiempo que salen los demás corredores, cuando tengan las mismas posibilidades de llegar con el mismo ritmo que los demás. En los equipos científicos, que normalmente pues es verdad que se intenta que prime la calidad y la experiencia, pero no tenemos que olvidar que muchas veces los grandes puestos, sobre todo los de toma de decisiones, no se accede a ellos por un mero concurso, ¿no? De hecho, eso se ve muy claro que cuando las mujeres optan a plazas en las que simplemente es un concurso de méritos, tienen los mismos buenos resultados que los hombres, incluso en ocasiones mejores, pero en otros niveles el sistema no es de simple mérito, sino que es de cooptación. Es lo que se llama el All Boy Club, ¿no? Las tomas de decisiones se hacen o se toman, valga la redundancia, después del horario de trabajo, cuando se va uno a tomar una copa o una cerveza con los colegas. Por ejemplo, Alemania tiene el 70% de mujeres trabajando a tiempo parcial, o sea que parece un país que ha invertido en talento. Bueno, relativamente, porque si tiene el 70% de mujeres a tiempo parcial, resulta que esa mujer no se va a cualificar. Entonces, los holandeses tienen un 85% de mujeres a tiempo parcial. Entonces, yo cuando he discutido en Naciones Unidas o en el Consejo de Europa, he visto a los ministros de Trabajo que dicen, no, es que las mujeres tienen problemas de conciliación. No, perdón, nosotras no tenemos corresponsabilidad, no problemas de conciliación. Por lo tanto, la distribución del tiempo no es en absoluto inocente. Es un asunto absolutamente grave en términos de promoción y biografía personal. Herederos de la idea del cuidado como tarea propia casi natural del universo femenino, género y tiempo se erigen en pareja de hecho, mutuamente afectada por los rigores de uno y otro cónyuge conceptual. Las políticas de conciliación de la vida laboral y personal se han fraguado con el objetivo de equilibrar los mandatos de cada género en esos dos universos históricamente contrapuestos, el privado doméstico y el público productivo. ¿Qué pasa ahora mismo con el acceso ya masivo de las mujeres a otro tipo de profesiones, por ejemplo, a carreras que son muchísimo más técnicas, a conocimientos que son mucho más, entre comillas, científicos, menos humanistas y más científicos, y en los que las mujeres, aunque precisamente por esta socialización histórica que estoy comentando, les ha costado más entrar, pues cuando entran demuestran las mismas capacidades para estas profesiones o para este tipo de conocimientos, con lo cual, lógicamente, se tiene que reequilibrar esta situación. Y de hecho, la crítica feminista lo que ha hecho ha sido desmantelar o desconstruir estas polaridades tan rígidas. Eso tiene mucho que ver también con cómo se nos educa a las mujeres desde pequeñas, porque se nos educa para que demos mucha importancia a ciertas cosas que a los varones siempre en cambio se les está enseñando desde pequeñitos a que lo importante es su trabajo y su profesión. Y además fíjate que, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a humanidades y ciencias sociales lo tenemos un poco más fácil, pero gente que trabaja en laboratorios,
que tienen, pues que si les entra una muestra a las 6 de la tarde no pueden decir, ah, no, lo siento, yo me voy, porque la tienen que dejar preparada, porque si no se estropea, porque tal. Entonces estas personas lo tienen más complicado y de hecho se producen muchos abandonos a partir de determinada edad. Que la igualdad es una condición esencial de la democracia y que en ningún caso debe interpretarse como un asunto de mujeres, fueron dos de las principales consignas de la Ley de Igualdad, aprobada por las Cortes Españolas en el año 2007, un punto de inflexión en la institucionalización de las reivindicaciones del movimiento feminista. Yo fui el primer cargo político de igualdad en este país, es decir, pero de igualdad sin familia, igualdad en términos de generar políticas públicas de igualdad para mujeres. Pongo un ejemplo. Si yo me rompía una pierna en agosto, no perdía las vacaciones. Se me reservaba ese tiempo, me recuperaba y volvía a mis vacaciones. Si tenía un hijo, perdía las vacaciones. Con eso hemos vivido hasta el 2007 en nuestro país. Bien, se crea el Ministerio de Igualdad y además se crea en el centro de Madrid porque era un edificio que estaba sin usar, es decir, que no representaba tanto gasto. Y se emprende la ley del aborto, y esa ley del aborto concita la absoluta indignación de la derecha y el Partido Socialista cede y directamente lo elimina. Considerando que el coste del Ministerio de Igualdad suponía un gasto de 0,3% en los presupuestos generales del Estado, la exigencia de austeridad arguida por el Partido Popular para suprimirlo fue un aspecto cuanto menos nebuloso. Una decisión que representó un retroceso de 20 años al volver a identificar la igualdad con las políticas sociales y al movimiento feminista con una extravagancia política. Si pensamos que el feminismo supone una especie de pugna con los derechos de los varones, es una mala idea del feminismo. El feminismo únicamente quiere emancipar a sujetos que están absolutamente pensando en los demás, secundarizando sus propias necesidades. Es decir, que en ese sentido la ley llega donde llega, yo creo que también porque estábamos en un momento donde se trabajó con mujeres muy formadas. Pero desde luego la ley se puede derogar, como se ha estado derogando de facto, no jurídicamente porque no tienen valor para derogarlo en un parlamento, pero está derogada de facto porque no se aplica. Es decir, que si no tienes una masa crítica en términos de vigilar que la igualdad no sea simplemente un principio, sino un derecho, y cuando es derecho tiene que ser aplicado, el feminismo pasa a ser una materia académica, no de la administración pública. Y eso es lo grave. Hay una obra que fue absolutamente fundamental de la poeta norteamericana Adrienne Rich, que se titula Nacemos de mujer, experiencia la maternidad como experiencia y como institución, o como institución y como experiencia, en la que precisamente analiza esta disparidad tremenda entre la exaltación materna en el discurso social y luego su realidad en la vida cotidiana, en la que esa exaltación desaparece y en la que la mujer que es madre solo tiene inconvenientes. O sea, que la maternidad se ha utilizado como pretexto de exclusión, que es algo que la gente olvida cuando habla de los problemas que tenemos ahora mismo, pues de la maternidad, el aborto, etc. El Consejo de Ministros aprobaba el 7 de julio de 2014 el anteproyecto de reforma de Ley del Aborto, la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tenía, entre otros emblemas, la supresión de la causa de interrupción del embarazo por anomalía fetal. Unos meses después, la retirada del anteproyecto y la dimisión del ministro confirmaban las protestas de la ciudadanía y de la mayoría de los grupos y líderes políticos, incluso del propio gobierno. Yo creo que esta ley tiene un enorme contenido misógino, es decir, hay un enorme odio a las mujeres, ¿no? Cuando se redacta esta ley no se está contemplando en ningún caso que una mujer pueda tomar una decisión, pero se está llevando mucho más allá, se está diciendo que los derechos humanos pueden ser pecado y que los pecados pueden ser delito. Y Naciones Unidas no va a consentirlo, en el sentido de va a decir directamente, va a recordar a España que tuvo derechos en el 2010. Esta ley habla de educación sexual y reproductiva. Si tan interesados están en que las mujeres no tengan que tomar esa decisión, ¿cómo es posible que no haya introducido nada sobre los anticonceptivos?
absolutamente nada, todo lo contrario, quita los anticonceptivos de la segunda generación, que son aquellos que menos efecto secundario tienen para las chicas jóvenes, ¿no? En este orden de cosas, si la Ley de Igualdad de 2007 dio carta de naturaleza legal al concepto de mujer-mujer, esto es, de sujeto independiente de su condición de madre, la nueva Ley del Aborto vuelve a dar rigor institucional al concepto de mujer-madre. Una idea que la primera literatura feminista más centrada en el victimismo recorrió hasta la saciedad, y una idea que hoy emigra también a una literatura juvenil que, disfrazada de efectismos, difunde una emancipación de la mujer vacía de contenido. Ahora se ha puesto de moda una novela que es como porno blando, que es una novela erótica pensada para las mujeres, que va como creciendo y que tiene una aceptación enorme porque también confluye con la liberación femenina entendida como liberación exclusivamente sexual, en vez de yo creo que aprovecharnos de la liberación femenina para beneficiarnos digamos de la cabeza, ¿no? De que se nos reconozca la capacidad intelectual, la capacidad profesional, esa capacidad que estamos demostrando a todos los niveles de participación política, de participación en la esfera de lo público, pues curiosamente ahora hay un fuerte énfasis otra vez en todo lo que es el cuerpo, en todo lo que es desde el punto de vista estético, desde el punto de vista... Fíjate, ahora mismo la industria de la estética es una industria pujante en todos los niveles, ¿no? En todos los países y en España concretamente con cifras que nos dejarían sorprendidos teniendo en cuenta la crisis que hay, ¿no? Fay Weldon retrata en Vida y Amores de una maligna a una mujer que, destruida como persona en la historia de su relación conyugal, vuelve a conquistar por sí misma su lugar en el mundo, pero que poco después se precipita por la pendiente de la superficialidad más atroz al someterse a una serie de operaciones de cirugía estética para recuperar a su marido. Una novela emblemática de una literatura feminista que explora la implacable influencia de los mensajes mediáticos sobre la belleza de la mujer y que explica el colosal desarrollo de esta megaindustria en los últimos años. El feminismo ha dejado como no problemático la cirugía reconstructiva, pero claro, yo me planteo hasta qué punto no es problemática, porque sí que en algunos casos es muy claro que pues alguien que ha perdido funcionalidad pues en una mano o en la nariz o en lo que sea, pues la reconstrucción de ese órgano, de ese miembro, pues digamos no tendría problema, no sería problemática. Pero por ejemplo, ¿por qué consideramos reconstructiva una operación de un implante mamario ante una mujer que ha sufrido una mastectomía, por ejemplo, por un cáncer de mama? Porque yo creo que ahí detrás de esa reconstrucción hay todo un ideario y un imaginario de que una mujer no es una mujer completa si no tiene los dos pechos, igual que también, y esto es otra cosa que entronca con otra de las tecnologías que yo he trabajado, que es las de reproducción asistida, porque ese afán por ser madres a toda costa. Todo esto tiene también mucho que ver con el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, porque en determinadas profesiones hasta los 35-38 años no te posicionas, no adquieres una posición, digamos, ya medianamente estable, incluso muchas veces más, ahora estamos viendo que mucho más tarde, ¿no? Entonces, claro, cuando las mujeres de repente se dan cuenta de que tienen 38-40 años y ya pues la reproducción es más difícil, ¿no? Entonces yo creo que esta ideología detrás de todo esto de que una mujer para ser completa pues tiene que ser madre, tiene que tener dos pechos, a ser posible una talla 100, que es la que está de moda ahora ponerse en España, etc. En este sentido, el llamado posfeminismo plantea un discurso emancipador y una nueva feminidad normativa vinculada a prácticas de reconstrucción estética. Amparado por la ideología del sistema capitalista neoliberal, este paradigma renuncia a la lucha contra la cultura patriarcal y contra el discurso de los medios de masas, validando en las mujeres más jóvenes el tradicional imaginario erótico de los hombres. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo
desde escritura y dolorosamente escritura de mujeres, precisamente porque se vuelve a arquetipos y porque se vuelve a imaginarios que creíamos que estaban superados, volvemos a caer en una aceptación que yo creo que es inconsciente, porque la gente no cae en la cuenta de lo que está aceptando y con lo que se está identificando, que ocurre en el caso de novelas tan tremendamente populares y que han tenido una difusión y una traducción a no sé cuántas lenguas y además con unos números de ventas alucinantes, con novelas como Crepúsculo, por ejemplo, o toda la terrible serie de Las sombras de Grey, en las que se vuelve a conceptos de identidad femenina que son emocionalmente dependientes, que se fabrica una identidad a imagen de las fantasías masculinas, que bordean absolutamente la violencia física, y que además se hace ver se engaña, yo pienso, a las mujeres con la fantasía o con la ilusión de que van a poder controlarla. Don't look at me like that. I'm just trying to understand you. You're such an enigma. And you are not a great submissive. Well, maybe I don't have a good teacher. Maybe I should be stricter on you. Why do you need to control me? Nosotros, fíjate, editamos este libro, El sustrato cultural de la violencia de género, pues para explorar de qué manera la cultura está empapada de representaciones que nos hacen que toleremos de alguna manera o que estemos habituados a aceptar una violencia simbólica que digamos que facilita o precede o hace eso, aceptar un grado de violencia que solo nos asusta cuando la vemos materializada físicamente, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Que me dejes en paz! Ya en el año 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género puso el foco de atención en las relaciones entre hombres y mujeres, recalcando que no estrictamente conyugales ni de estricta convivencia, haciéndose cargo de la alarma social ante el aumento de casos de violencia de género entre adolescentes. La nueva ley pretendió abarcar esta nueva encrucijada de las relaciones de género. Porque el machismo significa que alguien se arroga el poder de controlar tu vida, de fiscalizar tus salidas y tus entradas. Por lo tanto, con el concepto género queríamos plantear eso, es decir, que las mujeres son las únicas víctimas que rehabilitan al agresor, que le perdonan, que se reconcilian y que clandestinizan la agresión. No se lo cuentan ni a las amigas, ni a la familia, ni a nadie. Y si tienen un golpe, se maquillan. Si la igualdad está identificada con la sospecha, si tenemos diputados que dicen que las mujeres mienten cuando sufren violencia, si tenemos todavía chistes fáciles por parte de alcaldes, si tenemos abusos, incluso abusos sexuales con cargos públicos que han pedido disculpas y que se han pasado mucho en sus apreciaciones, ¿desde dónde vas a sacar suficiente entidad personal para que un chico no se pase contigo? Es imposible. Como hemos pretendido mostrar en esta cuarta entrega de la serie, el feminismo y todas sus reivindicaciones históricas siguen hoy en plena actualidad. Porque a pesar de los incuestionables avances en lo que a la igualdad entre hombres y mujeres respecta, en su aceptación social y en su vuelco institucional, también asistimos a salvajes retrocesos que, como la anunciada reforma de la ley del aborto, nos enfrenta de nuevo a los fantasmas más temidos de nuestra historia reciente.